a una compañía de excursionistas que estaban por escalar el Mont Blanc. Uno de los jóvenes que la acompañaban logró persuadir a todos los demás de que era mucho más cómodo y divertido el seguir el ascenso sin un guía profesional. Así lo hicieron. La gente lo escuchó y emprendieron el ascenso siguiendo a distancia retirada un grupo que sí llevaba un guía experto. Viendo estos que con gran trabajo y ayuda de unas largas y fuertes cuerdas les estaba costando trabajo seguir adelante, ellos simplemente tomaron la decisión, opinando unos con otros, que era mucho mejor hacerlo de forma aparente por un sendero que daba la vuelta al peñasco. Pero esto no era más que un camino de nieve sobre maleza. Apenas hubieron dado algunos pasos sobre el mismo cuando todo se hundió y toda aquella compañía pereció cayendo al abismo. Cuando yo leía esta anécdota no pude evitar pensar en el Sanedrín. Este grupo de líderes judíos teniendo al frente de ellos a Jesús, teniendo frente a ellos el camino, simplemente decidieron ignorarlo y seguir adelante por su propio sendero. Quizá usted y yo podemos decir hoy día, qué tontos, qué ciegos, qué necios. Y es por eso, hermano, que en esta tarde yo quiero invitarlos para que juntos podamos ver a la luz de este pasaje de las Escrituras que algunas cosas que pueden desviarnos del camino e impedirnos seguir los pasos de Cristo. ¿Qué pues nos puede impedir seguir a Cristo Jesús? Lo primero que yo encuentro que puede ser un estorbo para seguir a Cristo es nuestro apego a las cosas que este mundo nos ofrece. El amar demasiado las cosas que este mundo nos ofrece. ¿Por qué se oponían, mis amados hermanos, con tanta fuerza a aceptar quién era Jesucristo? ¿Por qué los líderes religiosos se oponían tan drásticamente a ver a Jesús como el Mesías? ¿Sabe? La razón en realidad no estaba en que no encontraran en Jesucristo esa imagen o modelo a seguir, puesto que de hecho Jesucristo toda su vida y a lo largo de su ministerio había cumplido perfectamente y de manera fiel con todo lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías tenía que ser y hacer. Todos sabemos, porque lo hemos leído, que el pueblo de Israel estaba maravillado por su autoridad. Reconocían en Jesucristo que era un hombre sabio y que las cosas que hacía provenían del Padre, porque si no, no hubiese podido lograrlas. ¿Por qué entonces estos líderes lo rechazaban? Paradójicamente, el problema es que a ellos en realidad no les interesaba, no les importaba que viniera el Mesías. Porque cuando el Mesías viniera, esto implicaría demasiados cambios en su manera de vivir. Esto implicaría demasiados cambios en la vida espiritual, religiosa y social de la nación. Ellos entendían que si el Mesías venía, seguramente muchos de sus privilegios iban a desaparecer. Porque no cabe duda que aunque no les gustaba estar sujetos en este caso o bajo el yugo romano, en realidad tampoco les iba tan mal. Ellos, al ser líderes espirituales del pueblo, tenían un lugar especial dentro del respeto al derecho romano. El imperio romano se distinguía por precisamente no someter a todos y querer que vivieran como ellos deseaban. Les daban chance a aquellos pueblos que sometían de seguir viviendo bajo sus tradiciones, de seguir creyendo lo que quisieran, de seguir adorando no a sus dioses, sino a los que ellos quisieran. El pueblo de Israel y en particular los líderes religiosos estaban muy cómodos con eso, porque les daba estatus. Delante de los romanos estaban por encima del común del pueblo y por supuesto sobre el pueblo estaba toda su autoridad. Ellos gozaban de gran prestigio social y obtenían suculentos ingresos por la administración
del templo y la religión. Sin duda estos hombres pensaban que reconocer a Jesús como el Mesías les llevaría inevitablemente a un enfrentamiento con el Imperio Romano, lo que según ellos pensarían ocasionaría la destrucción de la nación de Israel. Pero en realidad esa no era su mayor preocupación. Lo que más les ocupaba era la propia pérdida de su posición social, la propia pérdida de sus bienes materiales. Lo que estaba fuera de toda duda es que Jesús estaba en contra de que siguieran utilizando la religión para su propio beneficio. Así que aunque todos ellos manifestaban un deseo porque el Mesías viniera, la realidad, hermanos, es de que este mundo les gustaba tal y como estaba. Con sus labios decían, sí, Señor, ven, que venga el Mesías. Dios escucha nuestras plegarias. Pero por otro lado ellos decían, así estamos bien. Ojalá se tarde un poco más porque nosotros no tenemos mayor problema, no tenemos mayor necesidad. Nosotros estamos bien. Ahora fíjense, esto de repente es muy sencillo, el poder juzgar la conducta de estos hombres, de estos líderes. Pero el asunto es que nosotros debemos preguntarnos si muchos que nos decimos cristianos en realidad también anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos que nuestro Señor viene, siempre se escuchan amenes en las iglesias. Y recordamos esa bonita palabra que quiere decir, ven Señor Jesús, ¿no? Son esas palabras domingueras que nos aprendemos y nos gusta repetir. Maranata, ven Señor Jesús. El asunto es, ¿de verdad nos hemos puesto a pensar y a reflexionar lo que implicaría que nuestro Señor Jesucristo viniera? Porque hay muchos que cuando vamos a la realidad, ellos dicen, sí, ven Señor Jesús, pero todavía no. Mira, estoy chavo, apenas mis hijos están creciendo, hay mucho por delante. Dame chance, ¿no? Deja que crezcan, déjame enterrar a mis padres, déjame que todo esté un poco más tranquilo. Mire, estoy bien joven, ni siquiera he amado, dame chance. Sí, yo quiero que vengas, pero todavía no. Y lo mismo pasa, mi amado hermano, cuando enfrentamos la pérdida de un ser que amamos o nuestra propia enfermedad. Señor, no anhelamos otra cosa más que ver tu rostro cara a cara. Entonces, ¿quieres morir? No. ¿Y entonces qué estamos deseando? Si de verdad deseáramos ver a Jesús y estar delante de su presencia y poder ver ya con nuestros ojos su gloria, hermano, no hay más camino más corto que morir. Es así de simple. Pero cuando escuchamos estos, brincan amén. Decimos sí, Señor. Pero en la realidad, nuestros corazones en muchas veces están lejos de que esto sea cierto. ¿Y sabe por qué? Porque estamos demasiado apegados a lo que el mundo nos ha dado. Nos gusta vivir, disfrutamos vivir. A algunos nos gusta comer más que a otros, pero vaya que disfrutamos comer. Otros disfrutan de poder subirse a su vehículo y manejar un auto nuevo. Quizá poder salir de vacaciones, abrir los ojos y ver todas las maravillas que Dios les da. Eso nos gusta, nos encanta tener tiempo para convivir con la familia, poder bromear, reír, sentarnos a la mesa, tomar un café, pasear, salir, ir al cine, escuchar un concierto. Eso nos gusta y no es malo, hermano, es agradable. El problema es de que estamos demasiado apegados a lo que el mundo nos ofrece. Y muchas veces eso, según yo entiendo la Biblia, sí estorba para que podamos poner nuestros ojos en Cristo y seguirlo a ellos. Por lo menos al Sanedrín le estorbaba. Ellos estaban más ocupados de su posición que de que Jesucristo en realidad fuera el Mesías. Parece que la forma de pensar de hoy, mis amados hermanos, es que sería muy bueno otra vez estar con el Señor, pero sin prisas. Los gobernantes judíos se dieron cuenta con claridad de que si ellos aceptaban a Jesucristo como el Mesías, tendrían que haber experimentado cambios radicales en su manera de vivir, lo que implicaría seguramente que renunciaran a muchos privilegios que como líderes religiosos tenían. Por eso mejor lo rechazaron. La pregunta entonces que surge es, ¿y tú, hermano, de verdad deseas que Cristo venga o sigues demasiado apegado a todo lo que este mundo te ofrece? Pero hay una segunda razón, hay otra causa que impide que nosotros sigamos a Jesucristo.
Y esto es que hemos dejado de hacer lo correcto con tal de obtener un beneficio personal. Hemos sacrificado, mis amados hermanos, nuestras convicciones por obtener un beneficio personal. Miren, Jesús se encontró por primera vez delante del Sanedrín, que se había reunido con un solo propósito, con carácter de urgencia, juntarse para juzgar a Cristo. Si nosotros leemos el Evangelio según San Juan, él nos dice inicialmente que Jesús fue llevado ante Anás. Anás había sido sumo sacerdote y en este momento era el suegro de Caifás, el que era el sumo sacerdote. Jesús fue llevado ante ellos y el Evangelio nos dice que estos hombres, simplemente cumpliendo con esas funciones, comenzaron a indagar y a pensar y a planear cómo iban a matar a Jesús, mientras todos los demás juntaban al resto de los miembros del consejo para que pudieran acudir a un juicio a tan altas horas de la noche. Marcos nos explica que el Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Como yo lo había dicho antes, estos hombres, entre ellos mismos como grupos dominantes, tenían muchas discrepancias en sus convicciones. Tenían muchas cosas con las que no estaban de acuerdo y casi siempre estaban peleando por una u otra razón. Lo interesante aquí es que para juzgar a Jesús, todos se unieron sin hacer panchos. No pelearon, no discutieron, no les importó ser movidos de su casa a altas horas de la noche, porque no se pierde, hermano. Venimos hablando del arresto de Jesús. ¿Se acuerdan que fueron a arrestarlo como si fuera un ladrón en medio de la noche? ¿Quién caramba se envía a la policía a mitad de la noche a arrestar a alguien? Ellos lo hicieron porque estaban haciendo las cosas mal. Pero mucho peor que esto y todavía menos concebible es pensar que un juez o que un jurado se van a ir a avisarle a la medianoche para que vengan porque hay un juicio a un hombre que está metiendo en problemas la estabilidad del país. Eso no sucede, hermanos. Sin embargo, estos hombres lo hicieron. Dejaron de lado sus diferencias y todos vinieron para darle muerte a Jesús. Cuando yo leo esto me hace pensar que siempre es mucho más fácil ponernos de acuerdo para hacer maldades que para hacer lo correcto. Y mire, si nos organizamos y brinca alguien y dice, pachanga en la casa, ¿quién pone el pomo? Le aseguro que rápido nos ponemos, ¿no?, las pilas. Hay mucha gente que rapidito, a mí no me la platican, así surgían las fiestas en la preparatoria, hermanos, en la universidad. Era nada más que alguien dijera, ¿quién dice yo? Y rapidito. Pero pídale a los muchachos que se junten en realidad para ir y barrer las calles. Pídale a algunos hermanos en la iglesia que nos reunamos para arreglar o salir a predicar el evangelio. Híjole, de verdad, pastor, Dios conoce mi corazón, pero tengo tantas cosas que hacer, ya había hecho yo un compromiso. La verdad es de que yo no salgo a tocar puerta a puerta porque yo no estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, yo voy a orar por ustedes, pero yo no le entro a eso. Es mucho más sencillo ponernos de acuerdo para hacer cosas que quizá no agraden tanto a Dios que para hacer cosas que sí le agraden. Ahora, yo he estado hablando de ese proceso descrito en el Evangelio y hay que decir que, mi hermano, todo fue un simulacro, de principio a fin. Estos hombres más hipócritas no podían ser. Aquí simplemente no tenía como finalidad en realidad que fuese legal. Ellos lo único que deseaban es que aparentara ser legal, que pareciera que todo lo que estaban haciendo era legal, cuando en realidad lo que estaban haciendo era un crimen que ellos mismos ya habían decidido que iban a hacer. Para comenzar, antes de que el Sanedrín le juzgara, ellos ya habían acordado su muerte. No estaban viendo si Jesús era culpable. Ellos simplemente estaban viendo la manera de hacerle culpable. ¿Y cuántos, mis amados hermanos, nosotros a veces estamos viviendo de la misma forma? Ellos tuvieron que pensar que la mejor forma de sacar adelante sus malvados planes
consistía en presentar a Jesucristo esa misma mañana ante Pilatos. Querían presentar a Jesús ya como un reo convicto. Mira, nosotros ya nos pusimos de acuerdo, nosotros ya lo encontramos culpable. Ahora nada más hace falta que tú le dictes la sentencia, mátalo. Pero ellos ya habían llevado un veredicto. Ellos lo hicieron todo de noche, ¿sabe por qué? No se le olvide otra vez, ellos estaban celebrando la Pascua. Era una fiesta familiar. Lo que ellos menos querían es que el pueblo se les alborotara. Y entonces empezara a haber una revuelta y se movieran. En estos días en la escuela donde trabaja mi esposa ha habido problemas con una maestra. De esas mamitas lindas que se encuentran uno seguido por la calle. Por no decirle vieja loca. A 20 días de terminar el curso hizo que ya corrieran a una maestra. Una maestra quizá con más de 20 años en ese lugar. Por el capricho de una mamá. Simplemente no le gustó algo, tiene un familiar en la SEP, conoce el caminito, tocó la puerta y la maestra prácticamente está siendo obligada o a renunciar a su puesto o a moverse de jardín de niños. Los papás, ¿saben qué es lo que hicieron cuando se enteraron? Queremos a la maestra, queremos a la maestra. Mi esposa está incierta de qué va a pasar mañana, porque los papás amenazaron con no dejar entrar a nadie al jardín de niños hasta que la maestra regrese. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Ya ando de metiche y aquí hay alumnos de ese jardín de niños, ¿no? Me va a reclamar mi mujer. Pero eso es lo que quería evitar el Sanedrín. Que se fueran a levantar 2, 3 gallitos, que se fuera a levantar gente agradecida con Jesús. ¿Se imagina usted cuántos ciegos, cuántos leprosos, cuántos enfermos, cuánta gente que simplemente había sido ignorada, amaban a Jesús por lo que había hecho en sus vidas? Estos líderes querían renunciar a cualquier posibilidad de que se pusieran de acuerdo e impidieran que Jesucristo fuese crucificado. Por eso hicieron las cosas de este modo. Todo se hizo de tal manera que no pudieran garantizar un ápice de justicia. Ahora piense cómo se movieron las cosas. En menos de 24 horas, hermanos, Jesús fue arrestado. Fue interrogado por el sumo sacerdote, fue juzgado por el Sanedrín, interrogado por Pilato y por Herodes, y finalmente sentenciado a muerte. Menos de 24 horas. Oiga, yo quisiera hoy día que una persona fuera procesada en menos de 24 horas. Hay gente inocente en prisión porque no se le ha condenado, pero mientras son peras o manzanas, están guardados y tienen 3 años ahí. A Jesús rapidito se le arregló el asunto. Menos de 24 horas, él ya estaba puesto para morir. De esa forma es como ellos hicieron las cosas. Todo con precipitación. Hasta que finalmente Herodes lo sentenció a muerte. Lo llevaron al Gólgota. Y ahí no pasaron más de 3 horas antes de que Jesucristo fuera muerto. Qué terrible, mis amados hermanos. Esos supuestos líderes espirituales que tenían que guiar al pueblo a adorar a Dios, que tenían que dar ejemplo de integridad, que tenían que dar ejemplo de toma de buenas decisiones, de ser honestos, de ser rectos, estaban echando por la borda todos estos principios, todas estas convicciones, con tal de sacar provecho de matar a un hombre que acabaría con sus privilegios. Hermano, cuidado con abandonar lo que sabemos que es correcto solo porque me conviene. Las campañas políticas prometen muchas cosas. Y de verdad yo soy uno de los que cree que la gente tiene buenas intenciones. Pero también creo que el poder corrompe. Y hay gente que quiere llegar ahí, la intención es buena, quieren hacer un cambio, pero cuando están ahí se dan cuenta de que para hacer el cambio necesitan agarrar de aquí, agarrar de allá, que si no acepto lo que aquel propone aunque no me guste, entonces no me apoya, y si no me apoya no consigo el voto, y si no consigo el voto no gano.
Entonces está bien, mira, vamos a hacer tranzas, vamos a engañar, vamos a mentir. Yo voy a decir que voy a hacer, pero en realidad no lo voy a hacer. El punto es, ganemos. Ganemos. Infelices de nuestros políticos. ¿Y qué pasa cuando se nos pide una mordida? Di no a las mordidas. Diría una campaña publicitaria, ¿tienes el valor o te vale? Y algunos decimos, me vale. Está muy mal cuando alguien da mordida, pero no me toque a mí porque Dios, tú sabes que no quería hacerlo, pero tengo prisa. Sale igual, hermano. Estás renunciando a hacer lo que sabes que es correcto solo porque a ti te conviene. Es que si no lo hago así, no lo voy a poder hacer. Voy a gastar más. ¿Qué es lo correcto? Muchas veces nosotros de verdad nos limitamos en nuestro seguir a Jesús porque renunciamos a hacer lo correcto para conseguir algo que me beneficia. Eso fue lo que hicieron los líderes espirituales. Encuentro en este pasaje algo más que estorba nuestro andar con Cristo Jesús. Y esto es que normalmente ponemos excusas evadiendo nuestro compromiso. Es muy fácil, hermano, que poner excusas ante todo para evadir el compromiso. En este juicio contra Jesús vemos que el concilio seguía empeñado en guardar las apariencias. No solamente en verdad tenían mucha maldad en su corazón, además eran hipócritas. Ellos sabían que estaban haciendo mal, pero querían aparentar que estaban haciendo lo correcto. De ese grado era la maldad en el corazón de ellos. Pero volvemos a ver las irregularidades que hay en ese juicio. Miren, ellos detienen a Jesús y lo detienen con la intención de matarlo, pero no contaban con ninguna acusación. Entonces ellos comienzan a investigar y a decirle a la gente, ¿quién ha escuchado algo? Algo que nos ayude a darle crean a este hombre. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que nadie aparecía. Sucede que por ahí algunos se levantan para hacer alguna acusación, pero la Biblia dice que esas acusaciones no le servían para acusar a Jesús. No había testigos que pudieran avalar lo que estaba sucediendo. Eso, mi amado hermano, era muy grave. Marcos nos dice que estaban buscando testimonio contra Jesús, pero no lo hallaban. Cuando yo leo esto me digo, de verdad que hay que ser malvado para hacer esto. Todo habría sido muy diferente si ellos hubieran buscado un testimonio a favor de Jesús. Porque yo les aseguro que si hubieran preguntado en ese momento, el mismo Sanedrín al pueblo, ¿alguien puede decirnos algo de este hombre? Por allá hubiera salido alguien que se hubiera levantado para decir, pues yo no lo conocía, pero cuando lo conocí me devolvió la vista. Había sido ciego toda mi vida, ahora veo. Yo puedo decir también que antes pedía limosna en la entrada del pueblo, pero desde que lo conozco puedo caminar. Quizá una mujer se hubiera podido levantar para decir, tengo toda la vida enferma, flujo de sangre, me sentía morir, con tan solo tocarlo fui sanada. Hubiera sido mucho más fácil poderle ver todo lo positivo a Cristo, pero lo que estos hombres querían ver no era la verdad, sino lo que pudiera llevarles a obtener los resultados que esperaban. ¿Cuántos endemoniados, leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, que habían sido sanados por Jesús hubieran dado un buen testimonio a favor de Él? ¿Cuántas personas de ahí le habían visto resucitar incluso muertos, multiplicar panes para saciar el hambre de las multitudes? Pero el tribunal judío no buscaba la verdad sobre Jesús, simplemente la forma, la manera de condenarlo. Mire, desgraciadamente, mis hermanos, muchos prefieren escuchar cualquier crítica infundada contra el Señor en lugar de considerar toda la evidencia que hay de las bondades de Dios. Hay mucha gente allá afuera que lee cualquier persona, a mí en verdad me asombra y tengo que decirlo así, espero no sonar grosero ni grotesco. Pero somos muy fáciles de apantallar. No conozco bien el nombre, reconozco mi ignorancia. Stephen Hopkins, este hombre que tiene problemas físicos, motrices, pero que el cerebro le funciona, ¿no? Hay mucha gente que escucha todo lo que él dice, y si él dice que Jesús es tarugado y que la Biblia es basura,
La gente dice, lo dijo Stephen Hawking. Y yo digo, ¿y por qué no lees lo que dice la Biblia y dices, lo dice Jesús? Además, yo no sé que aquí haya ayudado a más personas. Este hombre puede haber promovido, ayudado, hecho 1000 cosas que ayuden a la humanidad. Yo me pregunto, ¿todas estas cosas que este hombre puede o ha logrado hacer tienen más mérito que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí? Pero es mucho más fácil escuchar a esta persona que puedo ver para desacreditar a Jesús, que ver todo lo que Jesús ha hecho por mí para poder comprometerme con Él. Nos es mucho más fácil hacerle caso a todas estas ideas que la gente comparte afuera, que sensibilizar mi corazón para comprometerme con aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por mí. Buscan cualquier excusa para no comprometerse con el Señor. ¿Santidad? No, hombre, no seas fanático. Diviértete, solo seas joven una vez. Disfruta. Ahorita estás chavo, todavía puedes levantar 2, 3 garras por ahí. Al rato que estés viejo, ya no vas a poder. Hazlo. Hazlo, hoy es el momento. Santidad. Matrimonio, eso ya no se estila. Júntate, a ver si funciona, y si no funciona, la dejas. Nos ponemos bien románticos. ¿Acaso un papelito demuestra cuánto la amas? Pues nada más demuestra que te estás comprometiendo. Nada más. Por supuesto que eso tiene valor. Servir hermanos en la iglesia. No, hombre, allí puros hipócritas. Pura gente falsa que va y pone una cara, pero allá afuera son peores que cualquier endemoniado. Yo por eso no voy a esos lugares, puros hipócritas. El domingo recibe toda la gloria, recibe toda la honra, y el lunes en su casa peleándose con su mujer, gritándole a los hijos, diciéndole peradas. Pura hipocresía. Hermanos, son excusas. Necesitamos, hermanos, gente que venga a servir. ¿Cuánto ha costado hermanos dispuestos a venir aquí a las 9 de la mañana para ayudar a poner el sonidito que se ve? Le voy a echar una flor a mi hijo el más feo. ¿No? Mi hermano Irving llega cada domingo a las 9 de la madrugada para poner muchas veces él solo el equipo. Si está mi hermano Vidal, normalmente recibe ayuda, pero si no, es flétate tú solo. De verdad, Dios, que yo tendría todas las intenciones, pero Dios sabe, no puedo. Tengo disposición, pero no disponibilidad. Mi mujer y mis hijos. Habrá hermanas que también dicen, mi marido no se levanta y lo sana. Pretextos, mis amados hermanos, solo excusas para no comprometernos. ¿Cuántos de nosotros en más de una ocasión hemos dejado de hacer lo correcto con tal de obtener un beneficio? Algunos me dirán, sí, pero no te azotes, pastor, no nos compares. Cuando yo hago algo nada más es para salir del problema más rápido, es para no pagar tanto dinero, que por si no te lo sabes, es injusto lo que me hacen pagar. Entonces ellos me roban, pues yo también un poquito, y así medio nos ponemos a la par, ¿no? Nosotros no matamos a nadie, como lo hicieron ellos. No nos compares, por favor, no te azotes. Pero para nosotros, mis amados hermanos, si entiendo bien, para usted y para mí, como hijos de Dios, no se trata únicamente de no hacer lo malo, sino de dejar de hacer lo bueno. Ya no estamos para saber si es bueno hacer una cosa o malo, eso ya lo decidimos. Ahora se trata de escoger entre hacer lo bueno y lo mejor. Pero para eso se requiere compromiso. Recuerda que dejar de hacer lo correcto con tal de obtener un beneficio simplemente nos aleja de agradar a Dios. Si de verdad, mi amado hermano, tú y yo queremos seguir fielmente a Jesús, debemos dejar al lado toda excusa y decidir comprometernos
a seguir los pasos de nuestro Maestro. ¿Qué nos impide seguir a Cristo? Poner en primer lugar nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Ante la imposibilidad que había del tribunal de presentar contra Jesucristo una acusación convincente, concreta, basada en hechos reales de varios testigos, que por cierto eran falsos, el sumo sacerdote comenzó a impacientarse. Se empezó a enojar, se preocupó, se les estaba yendo el tiempo, no lo estaban acusando. Si esto se les caía de las manos, no iban a poder volver a tener control de la situación como en ese momento lo tenían. Sus planes simplemente se iban a malograr. Así que finalmente este infeliz se levanta del lugar en donde estaba y lanza él mismo contra Jesús en un procedimiento absolutamente ilegal. Forza a Jesucristo, al reo, al que quieren condenar, a que se inculpe el mismo. ¿En dónde se ve eso, hermanos? Ahora, si ustedes leen el Evangelio de Mateo, allí Mateo nos dice en el pasaje paralelo que Caifás utilizó uno de los juramentos más solemnes que había entre ellos como judíos. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas. ¿Sabe qué era lo que este infeliz estaba haciendo? Acorralando a Jesús. Si él hacía esta declaración delante de Cristo, lo que tenía que hacer Cristo fue lo que hizo: declarar la verdad. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? Te conjuro en el nombre del Dios viviente que nos lo digas. Y Jesús entonces le dice: sí, yo soy. Ahí entonces ellos dicen: ¿lo ven? Acaba de confesar. Él mismo está diciendo que es Dios, que es el Hijo de Dios. Mire, quizá para usted y para mí esto no es tan común. Cuando decimos que somos hijos de alguien, no estamos diciendo que somos esa persona, sino que más bien esa persona nos crió, ¿sí o no? Pero en este caso, cuando Jesús está diciendo soy el Hijo de Dios, lo que los judíos están entendiendo es: Jesús está declarando ser Dios. Y sí es cierto, eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso es que Él hace esa declaración tan contundente, tan tajante. Jesús rompe por fin su silencio para hacer una declaración oficial y legítima ante el Sanedrín, el máximo órgano de gobierno de la nación judía, afirmando clara y directamente, sin miedo a las consecuencias: yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta cómo Jesús, después de esta confesión, vuelve a guardar silencio hasta encontrarse delante del mismo Pilato, que le vuelve a preguntar algo similar a lo que él vuelve a contestar del mismo modo. De esta manera, hermanos, fue el mismo Señor Jesucristo el que les facilitó el camino para que lo pudieran condenar y mandar a la cruz. De otro modo, este tribunal hubiese tenido grandes dificultades para encontrarlo culpable y condenarlo. Pero qué tonto es Jesús. ¿Por qué lo hizo? Lo hubiera librado. Hubiera tenido más tiempo para predicar el evangelio. Hubiera podido haber hecho más discípulos. ¿Sabe por qué Jesús no lo hizo? No es que él estuviera harto de la vida, Algún tarugo de repente por ahí escuché que pensaba que Jesús estaba deprimido, por eso se quería morir. Dios mío. Al final aquí lo que está haciendo Jesús es demostrar que él sabía claramente qué era lo que Dios quería. Él conocía perfectamente bien cuál era la voluntad del Padre. ¿Sabe por qué? Porque minutos antes, horas antes, él se lo había pedido en el huerto de Getsemaní. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Puedes evitar que yo sufra tanto, te lo agradecería, Dios. Pero al final no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Hermano, Dios, Cristo, sabía cuál era la voluntad del Padre. Por eso no dudó un instante.
en echarles una manita a estos tontos para que lo pudieran encontrar culpable. Vaya ejemplo de Jesús. Nunca antepuso sus deseos, su bienestar físico, a la voluntad de su Padre. Aunque esto muchas veces lo llevó a pasar momentos sumamente difíciles y dolorosos como el que estaba enfrentando, Jesús siempre antepuso la voluntad del Padre antes que la suya. ¿Quieres seguir fielmente a Cristo? Tienes que estar dispuesto, hermano, a obedecerlo, no importando el costo a pagar. Y esto me lleva, mi amado hermano, al último punto de este mensaje. El último obstáculo, aquello que te puede estorbar para ser un fiel seguidor de Cristo. Y esto es el no estar dispuesto a pagar el precio. Inmediatamente después de la sentencia condenatoria del Sanedrín, los siervos del sumo sacerdote, dice la Escritura que comenzaron a arrojarle piedras. Le gritaron, le escupieron, se burlaron de él. Realmente, hermanos, lo que hicieron fue imitar el ejemplo de los mismos magistrados que le habían condenado. Sin ningún tipo de consideración, estos hombres trataron al Hijo de Dios de la forma más cruel y grotesca de la que fueron capaces. Dieron rienda suelta a su verdadero carácter. Ahí salió lo que había en sus corazones. Por eso fueron tan crueles, tan sádicos. Se burlaron de él mientras él pasaba largas horas de la noche esperando el momento de ir a la cruz. Ese, hermano, fue el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar. Ese fue el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar para obedecer al Padre e ir y morir en la cruz de Calvario por usted y por mí. No reclamó sus derechos, no alegó ser inocente, no se defendió, simplemente se dispuso su corazón y tomó la decisión de entregar su vida en obediencia al Padre por amor a usted y a mí. La pregunta que surge para ustedes y para mí en este momento entonces es: ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a sufrir con tal de permanecer fiel y obediente al Señor? Mira, si eres uno, mi amado hermano, de esos que busca a Dios con el deseo de que sus problemas se acaben, de que la prosperidad llegue a su vida, de que sus enfermedades sean todas sanadas, de que la vida se convierta un poquito color de rosa y se deje atrás todo el sufrimiento y los sacrificios de la vida, déjame decirte que creo que estás cerrando el camino. Tú tienes que ir a pague por sufrir, no venir a obra de Dios. Porque aquí nunca vas a escuchar, por lo menos no de mí, que tú te quedes y entonces tu vida va a ser solucionada por completo. Nunca he de predicar un evangelio que diga que tu vida va a ser mucho mejor. Aunque los que estamos aquí sabemos que eso sí es cierto. Pero no damos un paso dentro de este lugar pensando que cuando voy a salir al dar 100, el Señor me va a poner 1000 en la bolsa. Doy 100 porque es lo que mi corazón agradece a Dios, confiando en que ha de proveer, no de acuerdo a mi necesidad, sino a sus riquezas en gloria. Mis amados hermanos, lo que sí el Señor promete es que en medio de los problemas, en medio del dolor, probablemente en medio de la carencia, Él va a estar a tu lado siempre. Nunca vas a estar solo. Él va a estar allí para fortalecerte. Él va a estar ahí para darte la victoria. Siempre será necesario que tú estés dispuesto a pagar el precio. Siempre. Y si no, lee la Biblia. Abraham estuvo dispuesto a pagar el precio, renunció a todo lo que tenía por obedecer a Dios. Moisés lo hizo, hermanos, se enfrentó al faraón y después estuvo caminando por el desierto 40 años con tal de obedecer a Dios.
David lo hizo, fue y se enfrentó y derribó al tremendo gigante. Todo por obedecer a Dios. Pablo hizo, hermanos, el más grande movimiento misionero que jamás quizá nosotros hayamos pensado. Pero Pablo tuvo que estar dispuesto a estar a punto de naufragar en más de una ocasión. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que a Pablo lo apedrearon y creyeron que había muerto y lo dejaron allí botado. Pablo estuvo encarcelado. Y sí, cuando nosotros decimos, ¿cómo yo quisiera ser Pablo? Sí, nos imaginamos viajando, ¿no? Predicando el Evangelio. ¿Cómo no? Predicando todo el día a Cristo y por las noches sin dormir, remendando redes para sostener su ministerio. Eso es estar dispuesto, mi amado hermano, a pagar el precio. No, pastor, perdóname, no llegué al culto, es que ayer no pude dormir, me dormí a la 1 de la mañana. Por favor. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para seguir a Cristo? Déjame preguntarte una vez más, hermano. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por Él? ¿Qué te está impidiendo, mi amado hermano, seguir a Cristo? ¿Será tu amor a las cosas materiales? ¿O quizás siempre el buscar tu propio beneficio? Tal vez en realidad lo que te ha hecho falta es comprometerte y no estar dispuesto a pagar el precio. Hoy es el día, hermano. Y esa es una buena noticia. Porque hoy es el día para que tú le pidas perdón a Dios. Ese es el día para que tú delante de Él te puedas comprometer a no solamente creer en Él, a no solamente ser un seguidor de lejos de Jesús, que el día de hoy tú te puedas comprometer a ser un discípulo de Cristo, a ser un digno embajador de Cristo en el lugar en donde Él nos ha puesto. Yo quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos, por favor. Y quiero pedirte, mi hermano, que pienses con todo lo que has escuchado. Si el Señor habló a tu vida en esta tarde y te enfrentó con alguna realidad, yo quiero que tú pienses en esto que estás viviendo, en lo que tú estás haciendo como cristiano. Yo quiero invitarte a que reflexiones y en honestidad delante de Dios tú puedas reconocer de qué tamaño es el compromiso que tienes con Él. Y pienses por un segundo, ¿para qué te ha alcanzado con ese compromiso? Si en tu respuesta quizá te sientes un tanto avergonzado, si en tu respuesta tú encuentras que en realidad no has hecho ni por mucho lo mínimo, esta es la oportunidad que estás esperando. Porque en esta tarde Dios está diciendo, borrón y cuenta nueva. Yo quiero empezar contigo. Quiero nuevamente confiar en ti. Quiero darte la oportunidad de que te comprometas. Quiero que me sigas y seas mi discípulo. Si hermano en tu corazón has sentido que el Señor te está llamando a comprometerte con Él, no es con una iglesia, no es con un pastor, es con Dios. Y tú sientes que el Señor te está llamando a eso. Quiero pedirte que te pongas en pie y me dejes orar por ti. Quiero que el día de hoy, de esta forma, tú lo puedas recordar como el día que hiciste un compromiso. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Para comprometerte con Dios. El Señor les bendiga. No dejes pasar más tiempo. Ya no es momento para estar esperando otras oportunidades. Hoy es el día en el que Dios quiere que te comprometas con Él, hermano. Hoy es el día en el que Dios quiere que tú te comprometas a seguir sus pasos. Dios les bendiga. Ya no dejes de verdad que tu desánimo, tu vergüenza, tu apatía obstaculice el deseo que Dios está poniendo esta tarde en tu corazón de seguirle. Hoy es el día. Comprométete con Él. Ponte de pie que quiero orar por ti.
Es la forma en la que tú le estarás diciendo a Dios: yo quiero, Señor, yo quiero seguirte y quiero ser utilizado por ti. No sé cómo lo vayas a hacer, pero yo estoy dispuesto. Bendito Dios, delante de ti ves a un puñado de hijos tuyos, con corazones humildes, Señor, delante de tu presencia, puestos de pie, con el único fin, con el único propósito de derramar su corazón, Señor, delante del trono de tu gracia. Seguramente primero pedirte perdón, porque muchas veces tenemos que reconocer que no hemos seguido tus pasos. Mi Dios, cada uno de los que están en pie se han encontrado delante de tu presencia y te han pedido perdón en este momento. Pero también, Dios, se están comprometiendo contigo. En esta tarde, mis hermanos, Señor, se están comprometiendo a seguirte. Te están diciendo que están dispuestos a pagar el precio, que están dispuestos a cumplir tu voluntad y no la suya, que ya no quieren, Señor, estar más preocupados por las cosas materiales antes que buscar agradarte a ti, que ya no queremos, Señor, renunciar a nuestras convicciones solo por obtener algún beneficio. Dios, toma este grupo de hijos tuyos en tus manos. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas con ellos, que les fortalezcas, que les llenes de tu Santo Espíritu, que tengan hambre de buscar tu palabra, tu voluntad, de orar, de servirte. Gracias porque es a través de ellos que esta tu iglesia, Señor, se habrá de mover para cumplir tu voluntad. Porque es a través de compromiso que nosotros, Dios, alcanzaremos lograr las metas que tú has puesto en nuestro corazón. Mi Dios, bendícelos, guárdalos, protégelos, llénales de tu poder. Suple toda necesidad y anímanos, Señor, a no importar lo que venga, estar dispuestos y convencidos a obedecerte sabiendo que Jesucristo es nuestro capitán. Gracias por ellos, Dios. Glorifico tu nombre y los pongo en tus manos, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.